negro. serio, es una mancha. 8:34, todavía siguen sin encontrar a Loan, las cosas se van complicando, todo se va complicando, los números que hemos visto ayer, porque en el medio de Loan, viste, es medio como que se había perdido un poco la información en general y lamentablemente alguien ayer estuvo buscando datos y encontramos que aumentó la desocupación, bajó el PBI. Datos complicados, ¿no, Sebas? Así es, son los primeros números, si querés, que te marcan los números en general de actividad económica, que sería el Producto Bruto Interno, y los números de empleo vienen siempre con retraso. Es decir, hoy estamos viendo lo que pasó en el primer trimestre de 2024. Para contextualizar lo que pasó en el primer trimestre de 2024, tenemos que hablar de, obviamente, la devaluación más fuerte que vino en diciembre y, obviamente, también lo que se verifica con los números que salieron ayer de la caída de la actividad económica. A ver, ¿qué números tenemos de ayer? En principio que subió el desempleo, subió la desocupación. La desocupación, siempre es importante remarcar esto, es gente que no tiene trabajo, que está buscando trabajo, ¿sí? Esto es importante, claro. O sea, ahí involucrás a la gente que está activamente buscando empleo. La desocupación del primer trimestre de 2024 fue del 7,7%, más o menos hay 1.700.000 personas buscando empleo en la Argentina. Si vos lo comparás con el último trimestre del año pasado, subió 2 puntos la desocupación, pero en realidad, y esto es muy importante y los especialistas en empleo siempre te lo remarcan, nunca hay que comparar con otro trimestre. Siempre vos tenés que hacer la comparación con el mismo trimestre del año pasado porque hay una cuestión estacional que sucede en determinadas épocas del año que hace que la comparación sea se distorsione la comparación. Por lo cual, o sea, porque aumenta a fin de año ya hay gente que no está buscando trabajo, entonces si lo comparás con la época donde la gente sí está buscando trabajo, los números darían muy diferentes. Hay mucho de empleo temporal en determinadas épocas del año, sobre todo a fin de año, que hace que seguramente la desocupación baje. Bueno, en definitiva lo que la comparación es contra el primer trimestre de 2023 y ahí la desocupación subió, pero 0,8. Es decir, yo te diría, ayer estaba hablando con varios especialistas en empleo y obviamente que los números esperables eran malos. Todos estaban diciendo, che, ¿qué va a pasar con los números de empleo? Y sí, los números de empleo van a ser malos. Ahora, no fueron tan malos como se suponía. ¿Y eso qué significa? Que, bueno, evidentemente hay un esfuerzo del sector privado, o hubo un esfuerzo del sector privado, no tanto del público, pero habrá que ver qué pasa en el segundo trimestre, por tratar de sostener el empleo, por ver qué onda, llamémoslo así, o qué pasa con la actividad económica. Ahora, seguramente esos números sí se van a profundizar durante el segundo trimestre. Realmente el impacto del empleo... ¿Se espera que sea peor esto? Sí, se espera que sea peor porque vos estás teniendo, qué sé yo, ahora estás teniendo con Asindar cerquita de la zona de Santa Fe, con cierres temporales, con reducción de salarios. O sea, estamos hablando de empresas muy grandes que están teniendo problemas de producción y que eso impacta también a empresas pymes que están cerca. Así que yo te diría que hay que ver bien qué es lo que pasa con los números de empleo en el segundo trimestre. Y después lo que tenés que ver es hacer el desglose de los números de empleo. Por ejemplo, en el conurbano ya estás casi en 10% de desempleo, ¿sí? De desocupación. La desocupación, por ejemplo, en jóvenes es mucho más fuerte que en otras franjas etarias. Esto tiene que ver porque cuando cae la actividad económica, en general lo primero que repercute son empleos que en general involucran a jóvenes. ¿Qué te quiero decir con esto? Turismo, gastronomía, uno podría pensar en construcción también, que son empleos que en general son franjas etarias más jóvenes, por lo cual, fíjate los números desocupados en jóvenes. Las mujeres entre hasta 29 años, 17,3% la desocupación. Sí, parte del entretenimiento también debe entrar ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Me parece que son las primeras cosas que caen, los primeros impactos que tienen que ver mucho con el consumo más inmediato. Bueno, que se entretengan más. La verdad que también hay poca voluntad. O en casa. Claro, entretenete y después... Con la combo. Claramente lo que cae es el empleo doméstico también, otra de las ramas que fueron claramente afectadas por la caída de la actividad económica. Actividad económica, a ver, tenemos el gráfico ahí de desempleo para ver. A ver, vos lo que tenés ahí es, en verde tenés el tercer trimestre, en fucsia tenés el cuarto trimestre. Esto para que compares que, por eso te digo, la caída hoy del número de desempleo hoy no es tan grave. Mejor dicho, uno me va a decir, pero escúchame, hay 200.000 personas más que hace un año. Sí, obviamente, es un número gravísimo. Lo que estoy diciendo es,
a partir de las medidas que se tomaron, que fueron realmente muy drásticas, todavía no se ve el impacto en el empleo, por lo menos tan gravemente en el primer trimestre. Veremos qué sucede, obviamente, con el segundo trimestre, que ahí seguramente la cuestión se va a agudizar. Y lo otro para ver también es el tema de la caída de la actividad, que ahí sí ves un número muy grande en términos del primer trimestre de este año. Cayó 5,1% la actividad económica. Es un número realmente Ese muy sí alto. es preocupante. muy Y estamos, a ver, complicado, y ¿eh? técnicamente ya estamos en lo que se conoce como recesión. Vos decís, bueno, pues sí, es obvio que estamos en recesión, si cae el consumo. No, pero bueno, técnicamente vos estás en recesión cuando tenés 2 trimestres seguidos de caída de actividad económica. Ya tenés el último trimestre del año pasado, es octubre, noviembre, diciembre, y el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, estamos técnicamente en recesión. Y yo te diría que una cosa que empieza a aparecer en la opinión Juega la pública, escaloneta hoy. que empieza a verse como un tema de opinión pública, si querés, o un tema que está en la agenda, que empieza a desaparecer o empieza a caer la preocupación de la inflación en la gente y empieza a aparecer más la inseguridad del empleo o la inseguridad, digamos. Como Que tema. está bien, porque las necesidades son dinámicas. Pero es interesante eso, porque vos decís, bueno, espera, ok, cuando caiga la inflación, ¿no? ¿Cuál va a ser la preocupación de la gente? ¿No? Vos decís, Claro, bueno, claro. espera, ok, está bajando la inflación, sí, ponele que ahora en junio va a ser un poquito más alto. Y démosle el beneficio de que el gobierno realmente está bajando la inflación y que quizás se estacione en 4, 3, que va a ser un problema cuando se estacione en ese número, porque decís, bueno, espera, era 0, digamos, estamos pensando en 1, 2. Pero pongámosle que el gobierno está logrando disminuir la inflación. Bueno, ¿cuáles son las preocupaciones que aparecen? Claro. Y ahí te aparece como primera preocupación el tema del empleo, ¿no? Decir, bueno, espera, está bien, bajó la inflación, pero ¿dónde está mi laburo? ¿Dónde está mi ingreso, ¿no? Más allá de que la inflación o los precios se están estabilizando o no están creciendo tanto o se están desacelerando respecto a lo que venía pasando. Bueno, ese es un poco el panorama económico de lo que ayer reveló el INDEC, con números que te marcan justamente las primeras consecuencias de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei.